Vamos a ver un tipo de datos en PHP que pueden o suelen llevar a confusión. Es lo que se conoce como callbacks, anonymous functions and closures. Vamos a comenzar hablando de los callbacks. Y la descripción técnica de callback nos dice que es una función que vamos a poder pasar como parámetro a otra función para que sea invocada o llamada en cualquier punto durante la ejecución de la función a la que se le pasa. Habiendo dicho esto, nos vamos a nuestro editor y vamos a ver en qué consiste esto de los callbacks. Ya hemos visto que para definir una función hacíamos uso de la palabra reservada function seguida del nombre de la función, que en nuestro caso vamos a llamar suma, y para el ejemplo le vamos a pasar por parámetro un array con una serie de valores con los que vamos a interactuar. En el cuerpo de nuestra función vamos a definir qué es lo que hace nuestra función, y en este caso vamos a definir una variable a la que vamos a llamar resultado, que vamos a inicializar a un valor de 0, y mediante un bucle for each vamos a recorrer el array que le pasamos por parámetro, y en este caso vamos a obviar la parte correspondiente a la clave y nos vamos a quedar con la parte correspondiente al valor. Dentro del cuerpo de nuestro bucle for each, lo que vamos a hacer es ir sumando a la variable resultado el valor que tenemos en la variable value. Una vez hecho esto, nuestra función suma lo que va a hacer es devolvernos la variable resultado. Ya tenemos una función definida. Ya podríamos invocarla y utilizarla. Para ello vamos a definir una variable a la que vamos a llamar resultado, que va a contener el valor de lo que nos devuelva nuestra función suma, a la que le vamos a pasar un array, como hemos dicho, que van a ser una serie de valores. En este caso van a ser números, que pueden ser 3, 5 y 9, por ejemplo. Y vamos a mostrar el resultado en nuestro código HTML mediante la llamada a la función echo. Si ahora vamos a nuestro navegador y recargamos, vemos como aquí nos está diciendo que el resultado es 17. Hasta aquí nada que ver con callbacks, anonymous functions, etc. Volviendo a la descripción de callback, hemos dicho que era una función que le íbamos a poder pasar como parámetro a otra función, con lo que aquí ya podemos definir otra función a la que vamos a llamar main function, y en este caso va a recibir dos parámetros. El primero va a ser un array que utilizará nuestra función callback, y el segundo va a ser nuestra propia función callback. En el cuerpo de la función lo que vamos a hacer es devolver lo que nos devuelva la llamada a nuestra función callback, que como hemos dicho va a recibir un array por parámetro. Bien, ahora ya tenemos una función que va a funcionar como un callback y tenemos una función a la que se la vamos a pasar, y de hecho se la estamos pasando aquí como segundo parámetro. De esta manera ya podríamos aquí invocar a la función main function y como segundo argumento le vamos a pasar nuestra función suma. De esta manera, si ahora alteramos cualquier elemento del array, volviendo a nuestro navegador, vemos que ahora el resultado es 19. Una función callback va a poder ser una función normal o una función anónima, y es aquí donde entraríamos en la descripción de funciones anónimas. Una función anónima, como su propio nombre indica, es una función que carece de nombre y va a poder ser asignada a una variable, pasada como parámetro a una función o devuelta por otra función. Nosotros tenemos aquí definida una función que se llama suma. Si le quitamos el nombre de la función, ya tenemos una función anónima. Hemos dicho que podemos pasarla como parámetro a una función, de manera que aquí, en vez de pasarle la función suma, como ya no existe, le vamos a poder pasar como segundo argumento
nuestra función anónima. De manera que si volvemos a hacer algún cambio en los elementos del array y volvemos a nuestro programa, vemos que ahora el valor es 20. Hemos dicho también que la podemos asignar a una variable, de forma que podemos definir una variable a la que vamos a llamar suma y le vamos a asignar nuestra función anónima. De este modo, aquí podríamos pasar el nombre de la variable suma como segundo argumento y le estaríamos pasando nuestra función anónima. Si volvemos al programa, vemos que sigue funcionando perfectamente. Y hemos dicho que también va a poder ser devuelta por otra función. Para poder ver este ejemplo, ya vamos a entrar en la definición de closure. Una función closure es un tipo especial de función anónima que va a poder acceder a variables que están fuera de su ámbito y que va a poder manejar incluso aunque la función haya sido retornada. Para adaptar el código que hemos visto a un closure vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar el array que recibe la función anónima y también vamos a eliminar la variable resultado. Y vamos a definir la función anónima en el interior de la función main_function. Vamos a eliminar el parámetro que hacía referencia al callback y aquí vamos a definir una variable resultado que vamos a inicializar a 0. ¿Y qué va a devolvernos nuestra función main_function? Pues precisamente una función anónima. Bien, ahora vemos que el editor nos está indicando que la variable array y la variable result no están definidas, y esto es porque están fuera, como hemos dicho, del ámbito de la función, ya que la variable result y el array pertenecen al ámbito de la función main_function. Para poder utilizar estas variables debemos hacer uso de la palabra reservada use, indicándole que vamos a utilizar en este caso el array y la variable result. De esta manera, a esta variable podríamos llamarla, por ejemplo, closure, y eliminaríamos esta parte de aquí, con lo que vamos a obtener realmente nuestro closure. Y ahora ya aquí podríamos indicar que la variable resultado va a contener lo que devuelva la invocación de nuestro closure. Si volvemos a alterar algún valor del array, volvemos a nuestro programa, vemos como ahora el resultado es 23. Bien, pues espero que el vídeo haya servido para aclarar estos conceptos. Vamos a dejarlo aquí y, como siempre, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en un vídeo posterior. Un saludo, hasta luego.